Buenos días a todos mis aprendices y a todas las personas que están siguiendo este curso de Word para principiantes. Este es el video número 3 donde vamos a hablar lo que son los párrafos y este video estará dividido en dos partes. En esta primera parte de este video 3 lo que vamos a trabajar es todo lo que tiene que ver en el grupo de opciones párrafo y vamos a jugar un poco con la alineación de texto, interlineado, sangría. Tenemos dos tipos de sangría, primera línea o francesa. Vamos a hacer unas viñetas con símbolos, viñetas numeradas, las vamos a ordenar y finalmente vamos a aplicar algunos sombreados y bordes a cada párrafo. Continuando con el mismo documento que venimos trabajando desde el video 1, lo que voy a hacer para este archivo es borrarle o quitarle todo el formato. ¿Cómo se elimina el formato? Pues seleccionamos el texto y aquí en el grupo de opciones fuente está este icono que dice borrar todo el formato. Tiene un color rosado. En otra versión, creo que en Office 2010 tenía un color blanco. Ya en esta la cambiaron. Si damos clic allí, mire que se nos quita tanto el formato de fuente, el formato de negrilla, de doble líneas, pero nos dejó aquí algo, el resaltado. El resaltado es el único formato que no se elimina con ese botón. ¿Cómo hago yo para quitar este resaltado de color verde? Simplemente seleccionamos todo ese texto que tenemos allí resaltado y nos vamos al botón de resaltado y vamos a dar clic en la pestaña para ver qué opciones tenemos. Aquí tenemos los colores, pero yo quiero que ese pedazo de texto me quede sin color. Listo, ya lo tenemos. En este párrafo tenemos dos palabras subrayadas que están en color rojo y en color azul. Para ver que es un posible error de ortografía o es una advertencia o una recomendación que nos hace la herramienta, lo que vamos a hacer es dar clic derecho sobre la palabra que tiene la línea o la que está marcada y él me va a mostrar una recomendación, o si usted no quiere que le haga cambios sobre esa palabra pero que se le vaya ese error, le dice omitir todo o puede agregar esa palabra al diccionario. Entonces mire que aquí me está haciendo la corrección, me está diciendo de que Francia va con la F mayúscula. Si le doy clic allí, él me la corrige automáticamente. Es otra recomendación de ortografía porque tengo un punto y después del punto por lo general las palabras deben de iniciar en mayúsculas. Si le doy clic derecho, mire que me aparece otra vez la recomendación, pero si yo quiero omitirla, yo quiero que ese texto me quede así como está, pues le doy omitir una vez. Vamos a dejarlo y a aceptar la recomendación que nos hace la herramienta. Hoy vamos a trabajar sobre este grupo de opciones que se llama párrafo. Como su nombre lo indica, aplica solamente a todo el texto que tengo en mi documento donde hay una línea nueva. Por eso les insistía mucho en el primer video tutorial sobre esta opción, porque él me indica en donde están los enter que yo he dado, y para Word cada enter es una línea nueva o un párrafo nuevo que yo esté ejecutando. Entonces, según este documento, nosotros tenemos dos párrafos, este que dice principito y este párrafo que tiene todas estas líneas hasta dedicatoria. Y vamos a ver, y aquí Santiago de Cali es otro tipo de párrafo. Vamos a ver todo lo que tiene que ver con la alineación de ese texto. Si ven, el documento en presentación no está bien porque normalmente se acostumbra a que estas líneas queden completamente igual, tanto en la parte izquierda como en la parte derecha. ¿Qué vamos a hacer para aplicar la alineación? Como es un párrafo, no es necesario de que yo seleccione el párrafo para poder aplicar estos estilos. Con solamente usted estar ubicado en cualquiera de estas líneas de ese párrafo, estos estilos que ustedes apliquen aquí va a aplicar solamente para ese párrafo. Si yo quiero aplicar una alineación para ese párrafo, pues lo pueden seleccionar, pero no es necesario. Solamente pongan el cursor allí
dan clic y ya el cambio que hagan en ese grupo de opciones lo va a hacer para esa línea, lo mismo para esta de Santiago de Cali, porque son párrafos independientes. Por eso les insisto mucho y vamos a hacer una prueba. Yo quiero, hay una alineación que es muy utilizada para los párrafos, que es la alineación justificado. ¿Qué es justificar? Justificar es poner en la misma línea la parte izquierda, alinearlo con el extremo de la hoja en la parte derecha. Entonces les dije que no es necesario seleccionarlo, me ubico en el párrafo y me vengo a este grupo de botones. Si yo paso el mouse, él me dice centrar, o pueden usar la combinación de teclas control T. Vamos a ir metiéndole ya combinación de teclas a este nivel de videotutoriales. Es un curso para principiantes, pero es necesario que ustedes aprendan a utilizar ya el manejo de los teclados. Control D para alinear el texto de la derecha, y miremos aquí tenemos justificar o control J. Entonces si yo presiono ese botón, mire que automáticamente se me justifica el párrafo y me queda mucho más presentable. Voy a volver a la opción donde estaba y les voy a mostrar que es importante tener en claro cuando tengo un párrafo y cuando tengo dos párrafos o tres párrafos. Bueno, eso depende de cómo esté. Aquí acabo de dar un enter. ¿Qué sucede? De que ese párrafo que está acá es completamente diferente ya a ese de acá, porque son dos líneas nuevas. Si yo quiero aplicar la alineación justificado a todo esto, no lo voy a poder hacer, me va a tocar que hacerlo por párrafo. ¿Por qué? Porque son dos líneas, son dos grupos de párrafos diferentes. Si vamos aquí a justificado, mire que me aplicó el justificado para ese párrafo, pero a veces no me lo tuve en cuenta porque hace parte de otro párrafo. Entonces voy a borrar aquí la línea para que quede otra vez como estaba y lo voy a justificar. Entonces me ubico en cualquiera de esas líneas, doy en clic en el botón justificar y ya tengo el párrafo justificado. El título normalmente va centrado, entonces lo que hago es que me ubico en la línea del título o la selecciono como ustedes quieran y voy a dar clic aquí donde dice centrar. Y este Santiago de Cali, lo que voy a hacer es que lo voy a alinear a la izquierda para que tengamos todas las alineaciones. Esto ya es un texto mucho más presentable, donde tenemos un título centrado a la página y un párrafo justificado, que es lo que siempre le pido a todos mis estudiantes, que los párrafos me lo justifiquen. Es importante tener en cuenta en un párrafo algo que se llama el interlineado. El interlineado es el espacio que hay de esta línea, de esta línea a esta línea de acá. Esto que está aquí en blanco, eso es lo que se le conoce como el interlineado. Ese interlineado se puede modificar. Normalmente en algunas versiones de Word él deja por defecto un interlineado de la siguiente manera. Recuerden que para aplicar un formato a un párrafo o utilizar este grupo de opciones no es necesario seleccionarlo. Aquí en este botón que se llama espaciado entre líneas y párrafos, que es el mismo interlineado, voy a dar clic en la flecha para que me muestre las opciones y mire cómo en la medida que voy aplicándole un número más alto, el interlineado se va ampliando entre las líneas. Es recomendable que el interlineado de estos párrafos no esté de esa manera. Bueno, eso depende del documento. Si usted quiere o necesita ocupar más espacio en una hoja, pues le pone un interlineado mayor. Normalmente no me gusta tener un párrafo con ese interlineado tan grande. Lo que debemos de hacer es quitarlo. Entonces en el párrafo, en este caso lo voy a seleccionar y lo que voy a hacer es que lo voy a poner aquí en 1.0. Muchas veces él tiene otro tipo de espaciado que lo vamos a ver aplicando
abriendo ese cuadro de diálogo adicional para el grupo de fuente de párrafo. Si damos clic aquí, mire que aquí está una opción que dice espaciado, donde dice anterior, el posterior. ¿Qué significa eso? El espacio que me va a dejar después de un párrafo, y el interlineado, que es sencillo, 1.5 líneas, doble mínimo. Bueno, entonces normalmente dejamos el interlineado sencillo, y yo lo que hago es que le dejo 0 acá para que el próximo párrafo, si ven, el Santiago de Cali me corrió. Vamos a hacer la prueba. Voy a escribir un texto aquí después. Este es otro párrafo. Si yo le cambio el interlineado posterior y le pongo 8 puntos y le doy a aceptar, lo que pasa es que él, después del párrafo, él me va a dejar un espacio de 8 puntos, que es válido y me permite determinar cuando tengo yo un párrafo o cuando tengo yo una línea nueva. ¿Qué más tenemos de esa ficha, de este grupo de opciones? Tenemos lo que es el sombreado. El sombreado se puede aplicar a un párrafo o se puede aplicar a una letra seleccionada. Si yo selecciono acá, mire que me aplica el sombreado a solamente el texto que yo tenía. Voy a quitarle ese formato, voy a aplicarlo aquí al párrafo sin seleccionar ninguna línea y vamos a ver cómo lo aplica. Mire que me aplica automáticamente el color que ustedes están poniendo allí. Voy a poner ese azul y Word me cambió de una vez el color de letra, me la puso de un color blanco para que ese no se pierda con ese fondo. Si yo le pongo el negro que estaba por defecto, mire que no se ve. Entonces, en fondos oscuros la recomendación es tener fondos, tipos de letras claros como el blanco. ¿Qué más podemos aplicarle a estos párrafos? Por ejemplo, yo voy a seleccionar aquí y puedo aplicarle un borde. ¿Listo? En ese caso me lo aplica a toda la línea, no me lo aplica a la palabra. Voy a seleccionarlo porque quiero que vean la diferencia. Lo puedo aplicar solamente a la palabra que tengo seleccionada, pero si no tengo seleccionada la palabra, sino que tengo el cursor sobre la línea, lo que va a hacer ese botón es que me va a aplicar el borde a la línea entera o a la línea completa. Estos bordes yo los puedo personalizar. Voy a ponerle aquí al título, voy a ponerle un borde, pero voy a ir a la opción de bordes y sombreados. Aquí en el botón de bordes nos vamos a la opción final donde dice bordes y sombreados y me aparece este cuadro que es muy utilizado en Word, donde yo tengo muchas opciones de bordes. Tengo un borde más grueso, un borde estilo sombra, un borde 3D o un borde personalizado. Aquí en donde dice estilo, yo tengo el estilo de las líneas. Por ejemplo, quiero ponerle un borde de esa manera, pero al seleccionar la opción no me indica de que ya tenga el borde aplicado. ¿Por qué? Porque aquí me aparece la vista previa. ¿Qué debo de hacer? Dar clic sobre los lados que yo quiero que me tenga el borde. Por ejemplo, yo no quiero en ningún borde, entonces solamente lo que voy a hacer es que voy a aplicar un borde en la parte superior y en la parte inferior de esta línea, porque es donde estoy ubicado. Si lo doy a aceptar, mire que me aplica el borde tanto en la parte superior como en la parte inferior de la línea donde estaba ubicado. Si tuviera seleccionada la palabra, solamente me lo hubiera aplicado para la palabra. Voy a cambiarle otra vez el borde, entonces me vengo a la opción de bordes y sombreados. Quiero que las partes laterales tengan otro tipo de borde y ustedes pueden personalizar los bordes. De hecho, pueden ponerle un color. Vamos a ponerle un color a este borde de acá y a este borde de acá. Vamos a poner un color que resalte un poco más, por ejemplo este.
es bueno, ponerle este vino tinto. Se le voy a aceptar y mire que ya me quedó con el estilo de borde. Es algo muy sencillo de hacer y visualmente se ve pues un poco complicado cómo se hace para hacerlo, pero bueno, ya ustedes lo saben hacer. El siguiente punto que voy a tocar en este grupo de opciones son las viñetas. Las viñetas nos sirven para hacer un listado de una información determinada. Va a ser un listado acá abajo que no corresponde con el tema del texto para que ustedes vean cómo se utilizan. Por ejemplo, yo quiero hacer un listado de las partes del computador. Este listado se puede, o estas viñetas se pueden aplicar lo mismo que los párrafos, se pueden, que el formato de fuente, se puede aplicar antes de hacer el listado o se puede hacer después. Eso ya lo definen ustedes. Lo voy a hacer, primero voy a hacer un listado, por ejemplo en monitor, teclado, mouse, parlantes, pongámosle CPU. Aquí tengo líneas independientes. Voy a ir a esta opción y si ven, él me indica que aquí los enter que yo he dado, eso me indica que son líneas completamente independientes. Por lo tanto, si yo me ubico en esta línea y le doy una alineación, él se me va a ubicar centrado y no me va a afectar con los otros elementos que tengo allí. Vamos a dejarlo allí como estaba. Si yo quiero aplicar unas viñetas, si yo selecciono desde partes del computador, me va a aplicar las viñetas a toda esta selección que yo tengo. Vamos a ver. Pero no tiene sentido porque partes del computador es la descripción de estas viñetas que yo tengo aquí aplicadas. Si yo quiero quitarlas, simplemente doy clic nuevamente en las viñetas y ya las tengo en el estado inicial. Voy a seleccionar ya después de la línea de partes de computador y voy a aplicar nuevamente las viñetas. Eso es diferente, ya tengo un listado que me indica de que hace referencia al texto que está en la parte de arriba. Estas viñetas, estos símbolos de aquí lo podemos cambiar. ¿Cómo los cambiamos? Pues seleccionando los ítems que tengo ya en mi listado y voy a dar clic aquí en la flecha que está al lado de las viñetas y ustedes pueden escoger el símbolo. Pueden de hecho agregar una nueva viñeta, un símbolo nuevo, y ustedes pueden listar de acuerdo aquí el tipo de fuente que viñetas tienen. Y eso ya lo hacen al gusto de cada uno de ustedes. Yo voy a agregar esa mano, si a ustedes no les aparece porque depende de la versión del Microsoft Word, él va a mostrarle a ustedes qué viñetas están disponibles. Eso son con la utilización de viñetas simples. Ahora voy a quitarlas y yo quiero hacer, por ejemplo, una lista ordenada. Lo que voy a hacer es seleccionar mi listado y voy a dar clic aquí donde dice numeración y mire que él me saca la lista ordenada empezando por el número 1. Si no la quiero por números, la puedo hacer por letras en mayúscula, por letras en minúscula o por números romanos. Quiero que me aparezca después del número un paréntesis o un punto, ya ustedes lo pueden personalizar. El objetivo del curso es mirar las opciones que tiene la herramienta por defecto. Ya cuando veamos la herramienta a nivel avanzado, vamos a empezar a modificar cada una de estas viñetas de acuerdo a los requerimientos que tengamos. Resulta que yo quiero agregarle una clasificación a estos monitores. Por ejemplo, ya tengo mi lista numerada, pero yo quiero que tener clasificado en monitores LCD, monitores pantalla planas, monitores CRT. Lo que acabo de hacer aquí es que doy un enter
¿Qué hace la herramienta? Cuando ustedes están en una lista numerada, unas viñetas, cuando ustedes dan enter, él identifica de que ustedes van a agregar un nuevo elemento a ese listado. Pero yo lo que voy a hacer aquí es escribir monitor LCD, voy a escribir monitor LED, voy a escribir monitor CRT para tener una clasificación. Esta lista no tiene un sentido de cómo interpretar la información que yo estoy listando. La idea es que esas listas ustedes tengan visualmente una manera más fácil a la persona que está leyendo ese documento identificar qué es lo que usted quiere mostrar y cómo lo va a clasificar. Entonces, si ven, aquí tengo un componente principal que son los monitores, y aquí yo puedo distribuir o clasificar los monitores. ¿Qué vamos a hacer? Haciendo uso de estos botones que se llaman sangría o la tecla Tab del teclado, valga la redundancia, esta tecla que ustedes ven allí, que son dos flechas que giran que están en posición izquierda o derecha, o es la tecla que está encima del bloc mayúscula. Voy a hacerlos con los botones de sangría. Si ustedes se ubican solamente en la línea que quieren poner en subnivel, eso se llama un subnivel de viñetas, lo que van a hacer es que van a dar aumentar sangría. Entonces mire que ya tengo una clasificación de monitor y aquí tengo monitor LCD. Si yo vengo acá y le aplico otra sangría, ya tengo otra clasificación, y aquí le aplico nuevamente otra clasificación. Entonces ya tengo visualmente mejor presentado el documento, en donde tengo tres categorías de monitor ABC dentro de esta categoría principal que se llama monitor. Ese proceso que acabamos de hacer se llama listas de subnivel, que también la podemos tener acá, listas multinivel. Esas listas, esa numeración se puede modificar. Por el momento no la vamos a trabajar porque la idea es que ustedes lo trabajen lo más sencillo posible y que ustedes entiendan el funcionamiento de cada una de ellas. Por ejemplo, yo quiero activarle un subnivel a este teclado. Vamos a clasificarlo en teclados USB, teclados PS2 y teclados multimedia. Lo puede hacer el listado primero y después aplicarle la sangría, o simplemente de entrada ustedes lo que hacen es presionan en el botón y mire que él se le corre un nivel para identificar que lo que usted va a digitar hace parte de esa categoría. Entonces tenemos teclados USB. Si doy enter, él va a tomar aún las opciones de la categoría donde estamos de teclados PS2 y pongámosle teclados inalámbricos. Y de esa manera podemos configurar nuestras propias listas. Si yo quiero cambiar esa numeración, lo puedo hacer. No quiero una lista ordenada, sino que quiero las viñetas normales que hemos trabajado, y aquí las aplicamos, con la única diferencia de que no vamos a tener una secuencia lógica, una secuencia numerada de esas viñetas, pero igual visualmente podemos detectar o determinar que estos elementos de ese listado hacen parte de este listado de acá. Voy a dejarla en el listado numerado y aquí tengo un error, me está haciendo la recomendación que inalámbrico va con tilde. Estas listas las puedo organizar en orden alfabético ascendente o descendente. Bueno, eso ya depende de gustos. Si ustedes quieren que les aparezca un listado de personas, voy a aplicarlo a esta lista, a ver cómo me sale. Si yo le doy clic aquí que me organice, él me va a aparecer un cuadro de texto. Él me va a organizar por párrafos y yo quiero que me organice eso en forma ascendente, es decir, A, B, C, D, E, en fin, hasta la Z. Listo, aquí tengo, mire, me puso primero la CPU, luego el monitor. Estos subniveles no me los tocó
porque hacen parte de la categoría principal. Tenemos el mouse, parlantes, teclado, y no se me desorganiza los subniveles que tengo allí en las viñetas. Yo creo que eso es todo por ese curso. Les aconsejo de que de pronto, si voy un poco rápido, pausen y traten de ir haciendo el proceso que yo hago para que entiendan mejor el funcionamiento. Mire que los videos he tratado de hacerlo lo más sencillo y tratar de ver cada una de las opciones y dedicarle el tiempo a navegar y a jugar un rato con cada una de ellas. Muchas gracias y nos vemos en la segunda parte de tabulaciones, porque lo que podemos hacer es, al aplicar estas sangrías, tenemos dos tipos de sangría: sangría inglesa, la sangría de primera línea, y podemos hacer unas tabulaciones y un relleno de texto. Como ven, aquí ya tenemos un párrafo donde hemos aplicado ya varios formatos. Si continúen así viendo los videos, estén pendientes de los próximos que voy a ir publicando. Muchas gracias y nos vemos luego.